Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de procesamiento del lenguaje natural. Em, Soy Josué Gastón Tábara de La Libertad y bueno, espero que sea de su agrado. El procesamiento del lenguaje natural, o también conocido por sus siglas en inglés como NLP, eh, trata acerca de cómo poder procesar los lenguajes naturales. Cuando nosotros nos referimos a lenguajes naturales, tenemos que hacer una distinción entre, por ejemplo, los idiomas, como el inglés, el español, y los lenguajes de programación. Debido a que estos últimos, la gran diferencia de los idiomas, por ejemplo, es que no son ambiguos, ya que mientras que en los natural language, propiamente dichos, como el inglés o el español, siempre o a menudo necesitamos requerir la interpretación de un contexto para poder ser entendido completamente, por lo que se torna ambiguo de cierta forma. Y el procesamiento va ligado o está, digamos, interpretado de manera en cómo la computadora va a ser capaz de procesar esos lenguajes naturales. Y esto se va a hacer a través de un conjunto de técnicas, modelos, herramientas o algoritmos. La relación que se tiene con el Artificial Intelligence, que como sabemos es, digamos, la disciplina que estudia en cómo las tareas que un humano puede realizar puedan ser ejecutadas por un computador, se podría referenciar como una de las ramas el Natural Language Processing del Artificial Intelligence. Al nivel de, por ejemplo, los sistemas expertos, el tema de visión computacional, de Machine Learning, ya que el objetivo principal es convertir el texto que tenemos, que son datos no estructurados, en datos que puedan ser procesables mediante el computador, mediante el ordenador. Por ende, esta disciplina se va a enfocar a cómo manejar esa información en texto. Si lo llevamos al campo de comparación con el procesamiento de imágenes, a diferencia de estas que a menudo evalúan valores de cada píxel, el texto debe ser trabajado de una manera en que pueda ser codificado para su posterior procesamiento. En ese sentido, eh, en las etapas iniciales de esta disciplina, em, se pensaba que tal vez una forma de encodificar las palabras podría ser hecha a través de códigos ASCII. Sin embargo, em, esto representaba un problema porque limita en cierta forma el significado semántico que puedan tener las palabras. Como vemos en este caso, silent o listen son palabras totalmente, algo tienen la misma cantidad y el mismo tipo de encodificación ASCII. Eh, por lo tanto, no sería una buena forma de codificar dichas palabras. Por lo que se tomó o por lo que se estaría usando otra forma de encodificar esas palabras a través de números y así poder obtener similaridades entre las sentencias o patrones entre las sentencias. Um, y de aquí partimos con uno de los conceptos más importantes, eh, conocido como token, que vendría a ser las palabras en el texto. En este caso tenemos un ejemplo básico en donde tenemos un conjunto de 3 oraciones, las cuales contienen 7 palabras distintas y, bueno, tratando de mapearlas cada una en un diccionario y asignarle un valor numérico, podemos interpretar nuevas oraciones a través de esos valores numéricos. Y bueno, en un diccionario de palabras, como se tiene en este caso, el tema de, por ejemplo, la palabra mucho no se tiene mapeada, la palabra te no se tiene mapeada, por lo que esta segunda oración estaría representada por el número por defecto aquí que se le colocó 1 como token o palabra referente a fuera del vocabulario o out of token en inglés. Este ejemplo está usando la librería TensorFlow que contiene ciertas funciones, ciertos parámetros importantes que nos ayudan a manejar el concepto de token. Otro de los conceptos principales de NLP
eh, es conocido como el path sequences, cuyo objetivo principal es mantener una uniformidad de las oraciones en un diccionario. Em, Llevándolo nuevamente al campo de visión computacional o tratando de analizarlo referenciando las imágenes, eh, sabemos que para poder ser procesadas estas necesitan tener dimensiones similares. Entonces lo mismo va a suceder con las palabras. En este caso tenemos un conjunto de 4 oraciones, las cuales la tercera oración es la que representa o la que contiene la mayor cantidad de tokens, por lo que si se quiere llevar a una uniformidad, todo el resto de oraciones deberían tener la misma cantidad de tokens. Y con ello, a través de la función pathSequences, nosotros podemos agregar valores numéricos de 0 para completar cada oración y tener una misma representación numérica. A través de añadir ceros, ya sea al inicio o al fin de la oración, nos va a permitir tener arrays, en este caso, que representan oraciones de manera uniformada. Uno de los conceptos principales también es el word embedding, que digamos son técnicas de aprendizaje o técnicas de lenguaje de modelado, donde las palabras o las frases del vocabulario van a estar vinculadas a vectores compuestos por números reales o números decimales, los cuales van a tener como objetivo principal encontrar similitudes entre palabras en una oración o en una sentencia. Como vemos el ejemplo aquí de torpe y aburrida, que serían palabras que comparten una similitud. Lo mismo sucede con divertida y emocionante. eh, y a su vez ambas eh, distancian una de la otra. Torpe y aburrida distancian de una de la otra con divertida y emocionante. Por lo que los algoritmos de word embedding eh, van a conseguir que nosotros podamos agrupar en categorías similares las palabras que podrían ser asociadas en una oración a través de los vectores similares. Para que esto pueda ser visualizado de manera más fácil o más entendible, nosotros podemos representar a las palabras en un diccionario, como antes había mencionado, a través de valores numéricos. Y estos a su vez pueden estar representados a través de vectores. Esto se conoce como one-hot encoding, en donde se tiene un array o un vector de valores numéricos compuesto por ceros, en donde el único valor diferente es el que tiene como valor numérico al 1 y está almacenado en la posición que representa ese valor numérico del token o de la palabra. El tamaño de estos vectores muchas veces es igual a la longitud de palabras que se tiene o al número de palabras que se tiene en el diccionario. Sin embargo, como podemos ver, eh, palabras que se podrían asociar entre sí, como es el apple y el orange, que son frutas, distan mucho entre sí si tratamos de asignarles valores numéricos, eh, aleatorios obviamente en un principio. Lo mismo sucede con las palabras hombre, mujer o rey o reina. Y es por eso que ahí los algoritmos de word embedding nos ayudan de manera específica para tener características similares que puedan representar conceptos de una manera más relacional. En todo caso, si seguimos con el mismo ejemplo, nosotros podríamos tener en lugar de un vector hot encoding, en donde se tiene una mayor cantidad de ceros y solamente un valor numérico de 1 por cada palabra, podríamos tener referencias de valores reales o valores decimales, donde cada uno está representado en una dimensión específica. En este caso, por ejemplo, eh, una de las dimensiones podrían representar el género, podrían representar el estatus real, la edad, si son comidos o no, pueden representar tamaño, costo, si son verbos, adjetivos, etcétera, etcétera. Analizando el tema de manzana y naranja, podemos ver que, por ejemplo, en una de sus dimensiones se asemejan bastante, en otras por ahí también tienen cierta similitud. Por ejemplo, en el tema de la edad, Apple y Orange no nos aportan en nada, por lo tanto, no tendrían por qué estar con valores muy similares, pero en el caso de que en alguna de esas dimensiones representen a la categoría de comida, pues podríamos obtener
esa, esa discrepancia mínima que se necesita para referenciar a la manzana y a la naranja. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de hombre o mujer. Si una de las dimensiones del vector representan el género, pues estas distan una de la otra, como vemos acá, -1 y 1, pero por ejemplo, en el tema de la edad podrían estar en cierta similitud, ya que hablamos de mujer o hombre, sería totalmente diferente hablar de niño o niña, o anciano y anciana. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, para las palabras rey o reina, ¿no? Que en una de sus dimensiones siempre se va a obtener una similitud a cuál referenciar. En este caso, ambas representan términos de la realeza, por así decirlo. Entonces, esto puede ser visualizado ya cuando cuando se hace un posterior análisis eh, eh, de manera, de manera que podemos encontrar ciertas agrupaciones de palabras con cierta similitud. Como hablamos en el anterior slide, de que se van a tener por cada una de las palabras un vector de múltiples dimensiones con valores numéricos que representan a la palabra, tendríamos en teoría dimensiones que superan a las conocidas normalmente, que son de 2 o 3 dimensiones como máximo. Entonces, para ello se utilizan algoritmos como el PCA, análisis de componente principal, o el TSN, eh, Stochastic Neighbor Embedding, que nos permiten llevar esas múltiples dimensiones a un espacio dimensional que pueda ser visualizado por nosotros de manera efectiva. Estos algoritmos de word embedding demostraron que pueden aumentar el rendimiento en las tareas de procesamiento de lenguaje natural, ya sea en el ambiente sintáctico y también semántico. Y uno de los conceptos quizás también importantes es el tema de los stop words, que básicamente representan palabras inútiles o sin importancia, como las preposiciones, y generalmente son obviadas o ignoradas en el análisis, porque no dan o no aportan términos semánticos esenciales para ser analizados posteriormente. El proceso de desarrollo en muchos problemas de NLP, al igual que quizás en otros campos del data science, consiste en una serie de pasos. En este caso, el caso práctico, el cual se implementó, tenían estos 5 pasos, ¿no? Donde comenzamos con una pregunta, planteándonos una pregunta, luego buscamos tener la data y hacer un preanálisis o una limpieza de esa data, para luego ejecutar un análisis exploratory data analysis, un análisis de datos exploratorios, eh, que se aplica antes de ejecutar algoritmos sofisticados, antes de aplicar técnicas sofisticadas o algoritmos más complejos, para finalmente luego obtener algunos insights respecto a ello. En el tema de la pregunta, NLP posee muchos casos de uso. Entre los más importantes, he considerado aquí 3 de ellos, como es el caso del Sentiment Analysis, el Topic Modeling y el Text Generation. Con respecto al Sentiment Analysis, su mismo nombre lo hace referencia, se trata en buscar ciertas sentencias, el sentimiento que éstas ofrecen, ya sea positivo, negativo o neutral. Existen varios proyectos acerca de análisis de sentimiento en Twitter, o los casos prácticos o aplicados podrían ser, por ejemplo, en el tema de análisis de críticas de películas, o em, análisis de ciertos productos, en infinidad, muchas aplicaciones al que se podría aplicar Sentiment Analysis. Luego tenemos el tema del Topic Modeling, en donde un claro ejemplo de caso práctico puede ser la clasificación de los spams en los emails. A través de un análisis del texto, poder identificar si un email es spam o no, o por ejemplo, siguiendo el mismo contexto de los emails, poder clasificar o categorizar los emails de acuerdo a un topic, a un tema en específico. Si un email, por ejemplo, es algo personal, si un email tiene la referencia o trata sobre temas financieros, económicos, o si cierto email es acerca de un proyecto, de un trabajo, puede ser aplicado con técnicas de NLP para obtener este caso práctico.
Y uno también de los casos de uso más comunes en NLP es el tema de text generation, en donde podríamos generar texto en base a un documento y tratar de resumirlo de manera automatizada, o por ejemplo los casos prácticos o aplicados de los chatbots, en donde se crea una especie de conversación automática o artificial en base a preguntas o en base a comentarios mencionados por un usuario real, el cual es procesado, ese texto, y un programa con un modelo de Natural Language Processing es capaz de responder o seguir o continuar con las conversaciones. En este caso, se usó un caso práctico que tenía por objetivo encontrar la razón por la cual los 5 actores o actrices en el site de IMDb estaban categorizados o estaban rankeados como los 5 actores o actrices más famosos a finales de febrero de 2020, cuando se hizo el análisis. Y eso como objetivo número uno, y como objetivo número dos, aplicar en base a los reviews que se tienen en el site de IMDb, a las críticas de las películas, aplicar el caso de uso de text generation, es decir, poder conseguir crear un review a través de, 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 de un entrenamiento previo de los reviews de otras películas. Para ello se tomó en cuenta o referencia a los 5 actores más principales, en este caso fueron 5 actrices, para las cuales se obtuvo de las 5 películas más populares de cada una de ellas, se tuvo una cantidad de reviews importante, en este caso por cada película se obtuvo 25 reviews, el cual hablaba específicamente de la película y de la actriz que estaba involucrada como actriz principal. Y, y una vez teniendo ese topic, se procedió a poder conseguir esa data. Teniendo las URLs en donde están referenciados los reviews, utilizamos la librería request de Python para obtener esa data del website, y utilizamos la librería Beautiful Soup para extraer las partes del website. En este caso, con la primera librería podemos obtener el texto, y con el Beautiful Soup lo convertimos en un formato XML, en donde eh, luego, posteriormente, se analizó en el tag div y en la clase text show more control que se encontraban ese texto importante que se requería. Luego procedimos con el data cleaning, el cual tiene por objetivo eh, obtener en un formato limpio y estándar la data para que luego pueda ser analizada con mayor facilidad. En este caso, el preprocesamiento o la limpieza de datos involucra, por ejemplo, hacer el texto todo en minúscula, eliminar los signos de puntuación, eliminar los valores numéricos, eliminar el texto no sensible como los saltos de líneas, que tranquilamente se pueden ver aquí en este ejemplo con simples líneas de código en Python. Se puede obtener ello. Y después también tenemos algunas técnicas un poco más complejas de preprocesamiento, como es el caso de tokenizar el texto, eliminar los stop words, el tema de la lematización, que consiste en obtener la raíz de toda palabra. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de crear bigramos o trigramos, es decir, palabras compuestas por 2 palabras que contienen o dan un significado adicional al solo tener el análisis de una palabra por sí sola. Y bueno, también hacer el tema de algunos errores tipográficos, que esto en muchos de los casos se hace manualmente. Luego de ejecutar todas estas técnicas de preprocesamiento, lo que queremos obtener es llevar la data en diversos formatos. En este caso se utilizó 2 formatos, uno en donde listamos los documentos, o en este caso los actores, y tenemos una lista
compuesta por cada actor y el review completo, es decir, todos los reviews concatenados en un solo string, y el formato número 2 en donde se puede ver el tema de bajo words o bolsa de palabras, en donde se tiene una matriz de documento de texto. El número 1 simplemente utilizando con la librería Pandas de Python también pudimos obtener lo que habíamos planteado de tener el corpus, el formato en corpus, en donde por cada actor se tiene la lista de reviews concatenada como si fuera una sola sentencia, y la matriz de documentos a través de la librería scikit-learn, también de Python, utilizando el count vectorizer, pudimos obtener una fila que representa cada actriz en este caso, y cada columna que representa cada token, y las cantidad de veces que cada token aparece por cada actriz, para luego hacer un análisis respecto a ello. Esta función del count vectorizer también nos permite añadir los stop words que ya tiene definido por defecto. En este caso solamente se tendría que añadir el idioma, en este caso es el inglés, ya que las críticas de la película están dadas en inglés. Una vez que tenemos preprocesado la data, comenzamos con el Exploratory Data Analysis, el análisis exploratorio de data, ya que forma parte importante como paso previo al aplicar algoritmos sofisticados como por ejemplo redes neuronales, entre otras cosas. Para este caso, para este paso, lo que se hizo es analizar, por ejemplo, las 50 palabras principales que se mencionaban en la crítica de cada película por actor. Entonces teníamos, en el caso de la actriz Ana de Armas o Sofía, que por ejemplo para la primera la palabra film estaba mencionada 190 veces. En el caso de Sofía, la palabra movie era la que estaba representada con la mayor cantidad de veces. Luego se trató de encontrar las 25 principales que se dicen para cada crítica del actor. En este caso vemos que para cada una de las actrices, la palabra film aparece en varias de ellas, pero no en todas. Como también tenemos palabras que sí aparecen para los 5 casos, por lo cual se obtuvo la cantidad de palabras que aparecen para los 5 actores en general, y lo que se planteó como objetivo es descartar estas palabras, ya que no nos aportaban eh, mucha ayuda con el objetivo de obtener cuáles de las palabras o cuál era la diferencia que hacía entre cada actriz, diferenciarse entre ellas y estar en ese ranking de las 5 mejores actrices con mayor popularidad, por lo que se optó descartar las palabras que aparecieran en más de 3 actrices, y aquí obtenemos una lista de ellas, como podemos ver. Y esas fueron añadidas a la lista de palabras stop words del idioma inglés para que no sean consideradas en el análisis. Con esto nos dejaba la data, digamos, con palabras más únicas por cada actriz, y a través de los word clouds podremos ver que, por ejemplo, para la actriz Ana de Armas, las palabras más importantes o las que resaltan más es el tema del acting, bueno, la palabra music, la palabra films, la palabra secuela, la palabra escena, mientras que, por ejemplo, Lindsay Morgan resaltan más el término de shows, el término de funny, el término de friend, writer, y lo mismo sucede, por ejemplo, con Jerry Ryan, en donde ya no se habla mucho de films, o mejor dicho, no se habla mucho de películas, sino se habla de una película en específico de Star Trek, o New Seasons, que hace referencia a temporadas, probablemente de series, Voyager, un término quizás utilizado en alguna de sus películas principales,
Entonces, por aquí vemos ciertas diferencias que pueden referenciar con palabras, con ciertas palabras, a cada una de las actrices. Para aplicar las técnicas que en este caso tenían como objetivo crear un review automático basados en los reviews anteriores, se aplicaron redes neuronales. Una de las más conocidas son las Recurrent Neural Networks o el Long Short Term Memory, LSTM, que es un derivado de esas Recurrent Neural Networks. Para entender la Recurrent Neural Networks, podríamos hacer referencia a una serie Fibonacci, en donde de manera recurrente sabemos que el próximo valor calculado está basado en los anteriores dos valores. Entonces, la función que va a generar la salida, por así decirlo, basada en una entrada, va a estar referenciada a través de la suma de los dos primeros números, y ese valor concluyente o saliente va a ser parte de la entrada de la segunda iteración. Esta función recurrente nos da la idea de que la salida va a depender en gran medida del paso inmediato anterior, y va a ser, mientras se haga la secuencia, va a ser menos dependiente de los pasos iniciales. La salida, por ejemplo, de esta tercera evaluación va a ser menos dependiente del paso inicial, pero más dependiente del paso inmediato, que es aquí la segunda iteración. Entonces, las redes neuronales recurrentes tienen diferentes modelos y pueden ser aplicados en diversos contextos. Por ejemplo, cuando se tiene una entrada para múltiples salidas, aquí se tiene el caso de mencionar, por ejemplo, una de las secciones más importantes, el tema de definir un topic o un tema, y en base a eso poder nosotros generar texto. El tema de many to one, o de muchas entradas para una sola salida, es el caso de el sentiment analysis, en donde podemos tener una serie de palabras que van a dar un significado positivo o negativo neutral como salida única. Por ejemplo, el tema de clasificar los emails como spam o no spam, valor true o false en base a una serie de textos. O también tenemos los modelos RNN, en donde se tienen múltiples entradas para múltiples salidas, donde el caso más básico o más sencillo es el tema de la traducción de lenguajes. Se tiene como referencia o como tipo de RNN a las bidireccionales, donde la gran diferencia, como bien lo dice su nombre, es que la información puede ser usada no solo de los pasos anteriores, la información pasada, sino también información futura. Y esto va a permitir, en el contexto del Natural Language Processing, analizar las sentencias o analizar las palabras en oraciones, no solo las palabras desde un inicio, sino hasta su fin, y viceversa. Una de los derivados de las RNN, como había mencionado, eran los Short Term Memory, el cual el mayor aporte que contiene este tipo de red neuronal es que se agrega un pipeline, una secuencia llamada cell state o estado de célula, la cual va a ser incorporada como segunda entrada en cada uno de los análisis, y nos va a permitir, porque va a mantener el contexto de los toques anteriores o los pasos relevantes también posteriores. Y también se puede tener un LSTM de manera bidireccional, siguiendo el concepto anteriormente explicado. Bien, entonces aplicándolo a nuestro caso práctico, obtenemos que, por ejemplo, nosotros teníamos las oraciones mapeadas de esta forma con valores numéricos, para los cuales de una sola sentencia, como se tiene esta, nosotros creamos muchas más varias secuencias a través de tokenizar a partir de dos palabras. Teníamos, por ejemplo, una oración para su entrenamiento de esta forma, con 2 tokens, con 3, con 4 y así sucesivamente. Pero estas, al quedar de esta forma, necesitaban ser uniformizadas, por lo que se aplicó el path sequence, que
también se había mencionado a un inicio. Obteniendo eso, nosotros teníamos que evaluar cuáles iban a ser las salidas esperadas por cada oración. Entonces, basándonos en lo que teníamos, las oraciones uniformizadas, como está mencionado acá, se cogió el último valor para que sea referenciado como la salida esperada. La entrada X para la salida Y. Y así se tuvo para cada una de las oraciones. Entonces, de esta forma, en algún momento cuando se analizaba la palabra número 4, que podía representar, por ejemplo, la palabra película, la siguiente palabra podría ser, podría referenciar a la palabra buena o mala, por ejemplo, y si eso ya se tenía como parte del entrenamiento y como parte del resultado esperado, posiblemente cada vez que se tenía la palabra película, lo siguiente podría ser esperado buena o mala según la palabra buena o mala según el contexto dado. Entonces, lo que se hizo fue agregar una red bidireccional STM con 200 neuronas, debido a que el diccionario estaba compuesto, o bueno, se compuso a través de 400 palabras. 200 neuronas, al ser bidireccional, ocupábamos los 400 neuronas necesarias establecidas para obtener un espacio dimensional que era igual a la longitud de la máxima secuencia, es decir, de la cantidad de palabras que se obtenía en la máxima oración. Entre ellas se usó, por ejemplo, el Categorical Cost Entropy, que es una función de pérdida. Se usó el learning rate de 0.01, que básicamente nos define la velocidad con que se aprende o con que se cambian esos vectores dimensionales, los valores de los vectores dimensionales. Y para casos prácticos lo hicimos andar para 5 épocas, donde cada época representa todo un conjunto de datos que va a ser evaluado y va a ser aprendido durante el entrenamiento de la red neuronal. Luego de haber entrenado por 5 épocas, como vemos aquí, la accuracia no es tan buena. Mientras más épocas se entrene mejor, pero esto al menos nos permite tener una idea de cómo se vería el tema de dejando una semilla, como en el caso aquí yo en realidad odio, puede generarse una oración o se puede predecir una oración que haga referencia a algún review de alguna película. Y bien, eso sería todo por mi parte. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas que espero que sean de ayuda. Sin más que decir, eso sería todo.